Yo fui, yo he ido, yo iba, yo había ido. Sí, todos estos son tiempos pasados en español. La buena noticia es que no necesitas saberlos todos para poder hablar y comunicarte bien en español. Hoy vamos a ver uno de los tiempos pasados más usados que se llama pretérito perfecto simple. Como tenemos tantos tiempos pasados, cada uno se utiliza en situaciones diferentes. El pretérito simple se utiliza para las acciones que empezaron y terminaron en el pasado. A menudo se usa en las frases que también tienen palabras como ayer, la semana pasada, el año pasado. Por ejemplo, ayer cociné pasta. La semana pasada fuimos de paseo. El domingo jugué fútbol. El pretérito simple es uno de los tiempos más complicados en español. No por su uso, porque su uso es sencillo, sino por su conjugación, porque tiene muchos verbos irregulares. Entonces, ¿cómo es la conjugación en el pretérito simple? Vamos a empezar con los verbos regulares. Como siempre, vamos a usar los verbos hablar, comer y vivir como los verbos modelo. Se conjugan así. Hablar. Yo hablé, tú hablaste, él habló. Nosotros hablamos, vosotros hablasteis, ellos hablaron. Ejemplos. Ayer hablé con Juan. La semana pasada hablamos juntos. Comer. Yo comí, tú comiste, él comió. Nosotros comimos, vosotros comisteis, ellos comieron. Ejemplos. Ayer comimos pescado. Miguel comió pasta. Vivir. Yo viví, tú viviste, él vivió. Nosotros vivimos, vosotros vivisteis, ellos vivieron. Ejemplos. Yo viví en Bogotá 2 años. Nunca vivimos en Praga. Fíjate que la primera persona del plural para los verbos hablar y vivir es igual que en presente. Hablamos y vivimos. ¿Cómo entonces sabemos si se trata de presente o pasado? Sencillamente del contexto de la frase. Ahora vamos a ver los verbos irregulares. ¿Recuerdas los verbos irregulares en presente? La nota importante es, si un verbo es irregular en presente, no significa que tiene que ser irregular en pretérito simple. Por ejemplo, el verbo pensar. El verbo pensar en presente se conjuga yo pienso, tú piensas, él piensa, nosotros pensamos, vosotros pensáis, ellos piensan. En pretérito simple es irregular, o sea, se conjuga igual que el verbo hablar. Yo pensé, tú pensaste, él pensó. Nosotros pensamos, vosotros pensasteis, ellos, ellas pensaron. ¿Recuerdas que en el presente tenemos varios grupos de verbos irregulares? Algo parecido existe en el pasado, solo que es más complicado. Entonces, no vamos a mencionar todos los grupos. Vamos a especificar solamente uno de ellos. ¿Recuerdas los verbos irregulares en presente con cambio vocálico? Tenemos algo muy parecido en el pasado, pero un poco diferente. Te lo voy a explicar. Tenemos 3 cambios vocálicos en el pasado. De E a I, de O a U, de I a Y. ¿Qué significa cambio vocálico? Cambio vocálico significa que al conjugar el verbo en la raíz se cambia una vocal por otra. Aquí tenemos varios ejemplos. Para el cambio vocálico de E a I tenemos los verbos pedir y sentir, que se conjugan en pasado así. Yo pedí, tú pediste, él pidió. Nosotros pedimos, vosotros pedisteis, ellos pidieron. Como puedes ver, el cambio ocurre en la tercera persona del singular y en la tercera persona del plural. El verbo sentir se conjuga yo sentí, tú sentiste, él sintió. Nosotros sentimos, vosotros sentisteis, ellos sintieron. Todos los cambios vocálicos en el pasado ocurren solamente en la tercera persona del singular y del plural.
Como puedes ver, las terminaciones son iguales a las terminaciones de los verbos regulares. En este caso, a las terminaciones del verbo vivir, porque ambos verbos, pedir y sentir, terminan en ir. Tenemos otros ejemplos para el cambio vocálico de O a U. Son los verbos dormir y morir. Se conjugan así. Yo dormí, tú dormiste, él durmió. Nosotros dormimos, vosotros dormisteis, ellos durmieron. Yo morí, tú moriste, él murió. Nosotros morimos, vosotros moristeis, ellos murieron. Fíjate en una cosa interesante con el verbo dormir. El verbo dormir en el presente tiene el cambio vocálico de O a UE. Yo duermo, tú duermes, él duerme. No sé si lo recuerdas. Nosotros dormimos, vosotros dormís, ellos duermen. Pero en el pasado tiene el cambio de O a U. Y este cambio ocurre solamente en la tercera persona del singular y del plural, como en todos los verbos con el cambio vocálico. Y tenemos un cambio vocálico más que es de I a Y, como el verbo leer, que se conjuga en el pasado así. Yo leí, tú leíste, él leyó. Nosotros leímos, vosotros leísteis, ellos leyeron. Ejemplos para todos los verbos con cambios vocálicos. Yo pedí un café cappuccino. Él pidió un café cappuccino. Ayer dormí hasta las 8. Él durmió ayer hasta las 8. La semana pasada leí un libro interesante. La semana pasada él leyó un libro interesante. El resto de los verbos no vamos a dividir en los grupos porque es complicado. Sencillamente lo que necesitas hacer es memorizar la conjugación de estos verbos. Te dejo un tip para que no sea tan difícil. Trata de memorizar la primera persona y verás que con el tiempo el resto de las personas te van a salir casi que automáticamente. Lo que necesitas es usarlos y repetirlos. Te voy a dejar 13 verbos básicos irregulares en el pasado y sus conjugaciones. Son estos verbos: dar, decir, estar, haber, hacer, ir, ser, oír, poder, querer, saber, tener, venir. Y ahora vamos a ver la primera persona de estos verbos. Dar, yo di. Decir, yo dije. Estar, yo estuve. Haber, yo hube. Hacer, yo hice. Ir, yo fui. Ser, yo fui. Sí, ves bien. Ir y ser se conjugan igual en el pasado. Oír, oí. Poder, pude. Querer, quise. Saber, supe. Tener, tuve. Venir, vine. Ahora puedes intentar conmigo conjugar estos verbos en el resto de las personas. Dar. Yo di, tú diste, él dio. Nosotros dimos, vosotros disteis, ellos dieron. Decir. Yo dije. Tú dijiste, él dijo. Nosotros dijimos, vosotros dijisteis, ellos dijeron. Verbo estar. Yo estuve, tú estuviste, él estuvo. Nosotros estuvimos, vosotros estuvisteis, ellos estuvieron. Haber. Yo hube, tú hubiste, él hubo. Nosotros hubimos, vosotros hubisteis, ellos hubieron. Hacer. Yo hice, tú hiciste, él hizo. Nosotros hicimos, vosotros hicisteis, ellos hicieron. Fíjate aquí en el verbo hacer, que en la tercera persona del singular hizo, escribimos Z en vez de se.
¿Por qué? Porque si lo escribiéramos con C, se leería ico. Y necesitamos que se lea hizo. Ir y ser. Yo fui, tú fuiste, él fue. Nosotros fuimos, vosotros fuisteis, ellos fueron. Oír. Yo oí, tú oíste, él oyó. Nosotros oímos, vosotros oísteis, ellos oyeron. Aquí tenemos un cambio ortográfico en la tercera persona del singular y del plural. Se agregó Y. Oyó y oyeron. Poder. Yo pude, tú pudiste, él pudo. Nosotros pudimos, vosotros pudisteis, ellos pudieron. Querer. Yo quise, tú quisiste, él quiso. Nosotros quisimos, vosotros quisisteis, ellos quisieron. Saber. Yo supe, tú supiste, él supo. Nosotros supimos, vosotros supisteis, ellos supieron. Tener. Yo tuve, tú tuviste, él tuvo. Nosotros tuvimos, vosotros tuvisteis, ellos tuvieron. Venir. Yo vine, tú viniste, él vino. Nosotros vinimos, vosotros vinisteis, ellos vinieron. Como puedes ver, estos verbos se comportan de manera muy diferente. Entonces, como ya te dije, lo único que te puede ayudar es tratar de memorizar la primera persona del singular. Y ahora vamos a poner un par de ejemplos para cada uno de estos verbos. Dar. Yo le di mi mano. Decir. Él me lo dijo ayer. Estar. Ayer estuve en la oficina. Haber. Hubo muchos carros en la calle. Hacer. Ellos hicieron un gran trabajo. Ir. Ayer fuimos de paseo. Ser. Él fue muy amable conmigo. ¿Oyeron ese chiste? Poder. No te pude ayudar. Querer. ¿Quisiste hablar conmigo? Saber. No supe cómo hacerlo. Tener. Tuvimos suerte. Venir. Vinieron ayer por la tarde. Después de ver la conjugación de los verbos irregulares en pretérito simple o pasado simple, como se llama, ya seguramente entiendes por qué algunos alumnos míos odian el pretérito simple, odian su conjugación, porque es difícil, porque los verbos irregulares cada uno se conjuga de una forma diferente. Pero no te des por vencido. Puedes ver este video varias veces, las que necesites. Puedes imprimir las tablas de conjugación, puedes pegarlas en la pared y sencillamente escucha el idioma. Busca algo que te interese. Mira películas, videos, escucha música. Busca en ellos los verbos en pasado. Compáralos con las tablas y así repasarás el tema. Y sobre todo, no te rindas. Si te gustó este video y si te fue útil, dale un like y suscríbete a nuestro canal. Así podrás ver otros videos como este.